11 de la mañana con 33 minutos, seguimos haciendo Siempre Soy por Tele 13 Radio, y en esta hermosa mañana que tenemos aquí en la región metropolitana vamos a entrar a otro tema, vamos a cambiar porque es un asunto que obviamente se viene conversando hace algún tiempo, que inquieta a los padres, que inquieta a los alumnos, que tiene también a muchos especialistas ocupados debatiendo el tema, y tiene también a parlamentarios ocupándose de este tema. Concretamente, el senador Jaime Quintana, del PPD, prepara un proyecto de ley para que todos los establecimientos eliminen las notas en los colegios. Algo que en algunos establecimientos ya se está realizando. Se está haciendo de manera experimental. Por ejemplo, en el Liceo Manuel de Salas no tienen notas en primero y segundo básico. Y la iniciativa parlamentaria buscaría eliminar la calificación convencional del 1-7 hasta cuarto básico. Tenemos en el estudio al coordinador educativo de AP Chile, Asesorías Pedagógicas de Chile, Ramón Jara, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Ramón? Alina, muchas gracias. Muy bien, Pablo. Muy gentil por la invitación en un día maravilloso. Precioso acá en Santiago. Oye, y estos debates es interesante porque convocan muy rápidamente. O sea, la mayoría de las personas... todos los chilenos hemos pasado por el colegio, muchísimos tenemos hijos en edad escolar. Pasó lo mismo cuando se habló de terminar con las tareas, ¿te acuerdas? Exacto. Y ahí se generan posiciones encontradas y un debate bien intenso. Y me parece que esta materia también va a meritar este tipo de Estos debates siempre, como muy bien dices tú, Carola, concitan el interés, por supuesto, de la familia, de la opinión pública y, por supuesto, de nuestros parlamentarios. Pero ahí quizás... desde la experiencia que uno tiene tanto de la educación como docente, pero también como consultor y como conocedor del sistema escolar ya de casi 25 años, uno empieza a conocer su edad y se da cuenta que han pasado muchos años. Cuando empieza a hacer la suma. Claro, no son temas tan sencillos. Ahí un primer comentario, la iniciativa del senador Quintana, que podría ser interesante, sin duda lo es. Lo primero que uno tendría que decir que los procesos educativos no solamente se miden por los instrumentos de evaluación, es decir, lo primero que uno tiene que entender cuando uno habla de educación o que habla de la sala de clase es que tiene tres cositas que están dentro de la sala de clase. Uno que es el currículum, otro que son los mecanismos de enseñanza o los métodos de enseñanza y aprendizaje, y otro la evaluación. Entonces, cuando se plantea modificar el instrumento de evaluación, voy a decirlo así en sencillo, es que solamente nos estamos preocupando del termómetro. Es como, y si el termómetro me está indicando que la medición es mala, por decir algo, o que la temperatura está muy alta, es como si yo tuviera que botar el termómetro. Entonces nos da la impresión, y a mí me da la impresión, por lo que hemos visto incluso cuando acompañamos procesos de cambio en los colegios desde Asesorías Pedagógicas Chile, es que lo más importante hoy día, sin duda que lo es, esto de las pruebas, las notas, más importante es ver qué está pasando en la sala de clase y cómo están aprendiendo y cómo se está enseñando a estos nuevos niños que están yendo a los colegios, que es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo respondemos a los desafíos educativos de esta nueva generación? Que fíjate tú, hacíamos una conversación hace un tiempo atrás con otros profesores. El niño que entra hoy día al colegio, el 2018, ¿cierto? El 2028, el 2034 más o menos va a estar saliendo del colegio. La pregunta es cómo se responden a los desafíos educativos, no solamente a la evaluación de estos niños que hoy día están yendo al colegio. Yo creo que por ahí va un poco el debate de esta iniciativa, digamos. O sea, el tema no es la nota. Eso es lo que quiero señalar. Ok, pero finalmente se centra en la nota porque es como el registro que además, a ver, a los papás les importa, ¿no? Y aquí yo entiendo que el debate se centra bastante en lo apoderado. Yo recuerdo cuando este tema ha empezado a salir, cuando se ha expuesto, se ha presentado antes como posibilidad o se ha planteado como una experiencia, los papás siempre dicen, bueno, pero yo qué referencia voy a tener de cómo van mis hijos, esto es nivelar para abajo, en fin, hay un montón de opiniones que tienen que ver con que la nota finalmente es muy útil para que los papás puedan monitorear lo que pasa con su hijo. La modificación, la medición cuantitativa siempre ha sido importante, pero la pregunta, Pablo, si tú me permites, Carola, es ¿quién es el centro de preocupación del proceso de aprendizaje? ¿Los papás? ¿Los profesores? Son los niños. Y por lo tanto lo que hay que buscar son mecanismos evaluativos y de aprendizaje que permitan que estos niños se desarrollen, que crezcan, que den en cuenta todo su proceso de creatividad e innovación que tienen dentro. Y por lo tanto, más que preguntarnos si a mí me deja tranquilo, voy a hablar de cualquiera de mis hijos, tiene un 4, o un 5, o un 6, la pregunta es si efectivamente están aprendiendo aquello que tienen que aprender y si la sala de clases hoy día actualmente vigente permite que se desarrollen, permite que crezcan, permitan que florezcan. Hay un libro muy bonito que habla de cómo los niños florecen. La educación no solamente es medición,
voy a decirlo así. No es solamente medición, no es que tengamos solamente cursos de evaluación. La educación está centrada en que tú puedas, Carola, relevar las capacidades y el talento que tienen los estudiantes. Y a partir de eso, entonces, preguntémonos qué herramientas de evaluación permiten eso. Pero más, no al revés. yo Yo creo diría que ese es el que- punto, Claro, digamos. No sé claro. si se logra... Sí, No, claro que totalmente. Porque la lógica hoy es por lo menos curiosa. Se supone que la nota es la culminación, ¿cierto? En la prueba, la nota refleja lo que tú aprendiste. Y uno pensaría que los profesores a partir de la nota debieran guiarse de cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese alumno para poder, a partir recién de esa evaluación, poder reforzar lo que no se ha aprendido. Porque yo siento también que hay una responsabilidad pedagógica en que un alumno se saque un 3,5 y no solamente que se establezca y se selle en el promedio del semestre que ese es el desempeño del alumno, que es un desempeño deficiente, ¿no? Creo que como que la lógica no es la adecuada. Mira, uno puede hablar en estos temas también como apoderado, como papá. No sé si ustedes me permiten que uno hable como papá. Ujú. Generalmente a veces uno va a las reuniones de apoderados y uno escucha en distintos colegios en que los profesores dicen, terminado el semestre, voy a decirlo así, tenemos de 30 alumnos, 15 que están bajo rojo. Claro. Entonces, a ver, ¿qué significa que estén 15 niños bajo rojo? ¿Que esos niños no tienen ninguna capacidad? ¿Que van a quedar repitiendo? ¿Qué se hace con esos 15? Porque el talento educativo, la capacidad educativa, Carola, está presente en todos nuestros niños. En todos nuestros niños. No hay no hay problemas de estructura educativa. El profesor Gardner de Harvard señala que el talento educativo, las distintas inteligencias están en nuestros niños. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros los educadores buscar las estrategias que permitan que vuelva a insistir que ese estudiante florezca. Ujú. No es agradable, por supuesto, como papá, que cuando yo reviso la libreta de notas de mi hijo me encuentro, como antiguamente se decía, con notas rojas. Me acuerdo cuando uno Claro. llegaba a estar preocupado porque uno sabía que no le había ido muy bien y el papá llegaba y te pasaba a decir, oye... Pero es que ese no es el punto, porque el punto es cuánto están aprendiendo nuestros niños y nuestros jóvenes hoy día y qué habilidades están alcanzando para que puedan enfrentar este mundo más complejo. Fíjate, esto es un solo dato, si tú me permites. Entregaron el CIMSS la semana pasada, ¿qué pasó? El CIMSS segundo básico, Ujú. en donde fíjate tú que los resultados pasaron, voy a decirlo así, bien bajo perfil. No sé si ustedes se dieron cuenta, se conversó poco. Fíjate tú que en ese resultado de segundo básico se demostraba que casi un 25% de los niños no tenían capacidad de comprensión lectora. Identificaban pocas letras y además, si identificaban pocas letras, obviamente tenían mayor capacidad de comprender textos de segundo básico. Pero si uno hiciera la correlación, Carola, entre los promedios de notas de un niño de segundo básico, si tú vas a las libretas de notas de un niño de segundo básico, ningún niño de segundo básico tiene promedio menos de 6. Si tú miras las notas de los niños en segundo básico, voy a decirlo así, los profesores que me están escuchando, no hay malas notas, nadie se saca malas notas en segundo básico, pero no se correlaciona con los desempeños que se esperan de ciertas habilidades. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la pregunta que habría que hacerle al senador Quintana es si efectivamente estamos discutiendo sobre la evidencia que existe, cómo se está enseñando hoy día y cómo se tiene que aprender para los desafíos que vienen en Chile en los próximos años. Pero yo ¿te encuentro fijas? que tiene... discutir de las notas. En sí. Es el punto. ¿Pero no encuentran ustedes que tiene sentido que los niños de primero y segundo básico no tengan nota? Es Yo- como... A mí me parece que la escala de notas de 1 a 7, o la que tú quieras, Carola, antiguamente insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno, 1, 10, ABC, independiente de la escala de calificación, hoy día se habla más bien de apreciación. Tú tienes que ser capaz de apreciar cuál, en función de las características de los estudiantes, ese estudiante está avanzando. Ujú. Porque no hay, voy a decir, nosotros, de los 3.500.000 estudiantes en Chile, del sistema escolar, hablemos de cifras, a mí me encanta hablar de cifras, de los 3.500.000 estudiantes del sistema escolar, te voy a decir, no es que el 50% tenga rendimiento bajo 4. Voy a decirlo así con mucho fair play. ¿A quién le importa que tenga bajo 4? Lo que me interesa es saber qué competencias tienen estos 3.500.000 estudiantes, que son el gran recurso que tiene Chile, que es el recurso educativo. A eso es lo que hay que potenciar. Entonces, la nota es engañosa, totalmente de acuerdo. Revisemos y pongámonos de acuerdo a discutir de cuáles son las herramientas de evaluación que se requieren, que es la misma discusión que tenemos con el CIMSE, que es la misma discusión Eso te que quería tenemos con la preguntar. PSU. ¿Te fijas? Ya, Porque ¿el CIMSS y la PSU reflejan las competencias? ¿Miden adecuadamente las competencias de los estudiantes? no necesariamente. Ya. No necesariamente. Ya. Entonces, y nos medimos con PISA, por ejemplo, que son herramientas que te miden competencia. Entonces, claro, en el barrio, por decirlo así, en la región, aparecemos bien. Pero cuando nos medimos con los países de la OCDE aparecemos mal. Claro. ¿Permíteme ¿Por qué? Porque esas herramientas, Pablo, permíteme un chiquitito, miran competencias. ¿Cuáles Miden competencias? Comprensión lectora, resolución de problemas, análisis y síntesis de información.
Entonces, la sala de clases chilena, y aquí es donde yo quiero apuntar nuevamente a este tema, la sala de clases chilenas vigente en Chile se parece más a la que fui yo, que yo ya tengo 52, o se parece más a la sala de clases del siglo XIX, que a una sala, voy a decirlo así, ojalá, esto debiese ser una sala de clases, esto como Este usted... locutorio. Este locutorio, en una sala en donde los niños estén sentados en una mesa de trabajo, en donde haya bastante interconectividad, bastante capacidad de síntesis, porque ese es el mundo real, que entonces todo cambia. Hay una anécdota en un libro este tema es muy apasionante. Hay un libro muy interesante que dice, hay una persona que se queda dormida, ponte tú, el 2008, ¿ya? Y despierta 100 años después, ¿ya? Y se encuentra con un mundo que cambió. Sale a la calle, se encuentra con personas que están hablando con un celular, auto. Entra a una clínica y encuentra una clínica absolutamente digitalizada. Entra a un banco, cajeros automáticos. Y entra a una escuela, y la escuela era la misma que él asistió. Y dijo, aquí estoy en mi mundo. Entonces, no sé si me logran explicar, más que preguntarnos porque sí hay que cambiar la escala de nota, perfecto. Para eso vamos a los decanos de educación. Pero el cambio es mucho más sustantivo, mucho más profundo, Carola. Hoy día la escuela chilena no responde a los requerimientos de estos educandos que estamos atendiendo. No yo, no ustedes, que ya hemos pasado la curva. Oye. De los 50, digamos. ¿Ah? Entonces, ya, ahí hay un tema. Para que la gente no se pierda, estamos conversando con Ramón Jara, coordinador educativo de Asesorías Pedagógicas de Chile, es consultor en temas de educación. Tú dices, ya que la nota no es lo más importante, No, el centro. prohibir las notas vía proyecto de ley no tiene mucho sentido. Podría regularse, pero no sé si prohibir. Yo en educación creo que las prohibiciones a mí, generalmente en educación, no al celular, no a las notas. No, yo creo que la conversación en educación tiene que ser eminentemente propositiva. Dejemos que sean las comunidades educativas que puedan resolver qué herramienta evaluativa responde con mayor precisión a los tipos de estudiantes que atiende, porque no se olviden que no todos los estudiantes son iguales, que ese es como el otro gran mito que nosotros tenemos en Chile, que pensamos que todos nuestros estudiantes son iguales. Los estudiantes dentro de las salas de clases son todos distintos, y por lo tanto, la diversidad educativa, incluso fíjate tú que la inclusión, de la cual tanto hemos hablado estos últimos años, que es legítima, implica estrategias diversas, y implica estrategias diversas de enseñanza y aprendizaje, e implica estrategias diversas de evaluación. Porque cuando yo voy al médico, Carola, y tú vas al médico, Pablo, el médico no me receta la misma receta, valga la redundancia, a los tres. Él mira y te dice, Carola, tu diagnóstico, Pablo, tu diagnóstico, Ramón, tu diagnóstico, y sobre eso te agrega y te dice, ya, la educación es de alguna forma muy similar. Sí, yo pero no puedo, si yo un no puedo niño pudiera entrar a una consulta pedagógica y hacer ahí su clase, sería muy distinto, digamos. Entonces, lo que vas a tener que hacer... Porque sí. hay exigencias de objetivar el proceso educativo, hay la necesidad de educar a un montón de niños, eso también los recursos son acotados, si se trata de la educación pública, en fin. Entonces, ¿cómo lograr el mejor de los mundos? Pero miremoslo desde el punto de vista del que se puede. Esto se puede hacer. Esto no es imposible hacerlo. Es decir, las salas de clase hoy día son cada vez más diferenciadas, más diversificadas. Incluso Chile ha entrado en la inclusión. Ha hablado de que nuestra educación es una educación inclusiva. Ojo, la educación inclusiva no solamente significa lo socioeconómico, porque tú puedes tener a todos los niños dentro de la sala de clase, y si el profesor, como dice muy bien Carola, no puede atender a todos los niños en esta necesidad, vamos a tener mayor segregación. Los tienes adentro pero no los puede atender. Mira qué curioso. Entonces, se puede hoy día, por eso que hay un esfuerzo fuerte de poner esta discusión más que las notas o modifiquemos las herramientas o los reglamentos de evaluación. De hecho, hay un reglamento de evaluación que entra en vigencia el próximo año, que elimina la repitencia. Y eso se está discutiendo actualmente, ¿te fijas? Ya el 2018, ahora en septiembre, los colegios tienen una discusión sobre ese nuevo reglamento de evaluación que entra en vigencia el 2019. Por lo tanto, uno podría decir, ese tema está. Si la gran discusión, Carola, es, desde el punto de vista de la experiencia de Chile, es cómo ponemos en el centro del debate qué sala de clases queremos construir para los próximos años para responder a las necesidades educativas de aprendizaje de los estudiantes. Ese es el punto, a mi juicio, digamos, Pablo. Pero el sistema educativo se centra en lo evaluativo, es decir, todos los estímulos están puestos en torno a las calificaciones, a cómo te va en el CIMSE. Los profesores tienen estímulos económicos asociados a la excelencia, porque tienen mejores calificaciones, porque sus alumnos mejores, está el ranking de nota. Entonces todo está construido sobre la base de una calificación que te da acceso a un futuro determinado, o a una mejora económica, o a que tu escuela pueda recibir más alumnos, en fin, está construido sobre eso. Ok, Pablo, pero no porque esté construido no significa que no lo podamos modificar.
O sea, no, estoy de acuerdo, por eso te digo, totalmente, pero quiero decir que es una cuestión mucho más compleja. Por supuesto, estructural. Pablo, totalmente de acuerdo. Por eso te decía la iniciativa del senador Jaime Quintana, solo reducir a que esto es un problema de escala de notas, evidentemente no es el punto central, digamos. Aquí hay un tema mucho más complejo. Fíjate tú que si nosotros miremos, Carola, los últimos 10 años de Chile para no herir susceptibilidades de nadie. Chile es uno de los países pioneros en reformas educacionales. Uno mira el informe de la OCDE que se entregó hace poco y Chile está a la cabeza de las reformas. Pero parece ser que en esa agenda de reforma todavía no hemos logrado, perdona el término, darle el palo al gato, porque la discusión internacional hoy día tiene que ver con lo que está pasando en la sala de clase y con lo que de alguna manera permite que alcancemos aprendizajes, o sea, que el niño aprenda. Voy a hablar por mí nuevo, Carola. Antiguamente, cuando uno iba a la universidad o cuando uno estaba en el colegio, uno decía, mira, el mejor profesor es el que tiene más reprobados. Uno cuando tú conversas con tus compañeros, súper exigente, claro, no, el profesor que es el que más reprueba en mi colegio, no, el cual el profesor de matemática era famoso porque nos tenía a todos, le decíamos el salvavidas de plomo, la prueba de salvación era más difícil que la anterior, y el prestigio del profesor se basaba en que reprobaba más alumnos. Mira qué curioso. Cuando hay un profesor que se llama Don Finkel, que hay un libro muy interesante que se los recomiendo, me encanta leer, Don Finkel tiene un libro que se llama Enseñar con la boca cerrada, en donde dice que el rol del profesor es otro. ¿En qué escuela de educación se enseña que un profesor repruebe alumnos? Voy a decir una caricatura, es como si se enseñara en las facultades de medicina que a los médicos se le morían los pacientes, o que, no sé, que los abogados fracasaran en sus litigios. ¿Te fijas? Aquí hay un tema mucho más de fondo que tiene que ver con que el profesor es un gran estimulador, un gran motivador de que nosotros aprendamos, no solamente en el colegio, sino permanentemente, pero principalmente en los primeros años iniciales. Por eso las educadoras de párvulos, las profesoras del primer ciclo básico son tremendamente fundamentales, porque es ahí donde hay que estimular justamente, y a lo mejor, claro, si Pedro, mi hijo, se saca un 4 o una nota que uno no espera, uno lo acompaña y lo apoya, pero no lo condena, ¿te fijas? Claro. Entonces, esa es la discusión de fondo. Pero la solución, una solución simple, si se quiere, podría ser avanzar hacia una evaluación como la de los test internacionales que tú señalas, que miden aptitudes. Sí. Hay incluso países como Estados Unidos y Europa avanzado mucho en test que miden habilidades, por ejemplo, las habilidades de liderazgo. ¿Te fijas? Nosotros tenemos las habilidades musicales, las habilidades científicas, que muchas veces se pierden. Yo acabo de estar ayer en un colegio donde estamos organizando una actividad de debate escolar, un foro de debate escolar sobre unos temas, y ahí uno ve chiquillos de séptimo, de octavo, de segundo medio, fuertemente motivados con la actividad del debate, talentosísimo. Nadie podría decir que no tienen ese talento. Y si yo le preguntara a ese niño, ¿qué nota tiene usted en historia? Un 4 o un 5. Y hemos visto casos de niñas que han salido fuera de Chile en ferias científicas notables. Y en el sistema escolar me reporta que tiene, voy a decir, un 5. Entonces, te fijas que a lo mejor, vuelvo a insistir, estamos poniendo la carreta de los bueyes, como se dice. No discutamos el termómetro, sino que discutamos qué proceso acompaña esa medición. Ahí hay un tema que hay que tratar de resolver prontamente. Ramón Jara, ¿tienes algún antecedente de cómo ha funcionado en el manual de sala el sistema? Mire, yo he conversado informalmente con algunos profesores, me parece que es una buena iniciativa, creo que es una tremenda iniciativa. No solamente en el manual de salas está en esa iniciativa, he conocido otras iniciativas también del aula invertida, para poner otra experiencia. Que significa, fíjate tú, que no solamente la medición, cambiar las notas, sino que aula invertida significa, esto es una experiencia también internacional, Carola, en donde ya el profesor no hace la clase central, sino que se le encarga a los estudiantes que hagan el trabajo en la casa, que lleguen con todo preparado, trabajan en equipos juntos y el profesor solamente va precisando algunos detalles. Lo central del trabajo es el estudiante. Don Finkel lo dice en ese libro. En realidad ya dejó de ser el profesor el eje central de la actividad educativa. Es el estudiante con sus compañeros de curso, en una mesa como esta, con el material sobre que se puedan mover, que puedan caminar. Yo vengo de la generación en donde uno se podía mover en la sala de clase. No, estos jóvenes, estos niños, estas niñas, tienen que moverse, tienen que interactuar, bajar información, seleccionar, describir, sintetizar. El tema de las asignaturas, con esto Pablo va a dejarlo puesto como inquietud para una próxima oportunidad. En el mundo hoy día ya incluso las asignaturas están desapareciendo. Lenguaje, en mi época castellano, ¿cierto? Naturales. Se trabaja con otro enfoque mucho más integrado.
Nosotros somos de la generación de la asignatura. El cerebro no tiene asignatura, tiene habilidad y habilidades complejas. Por lo tanto, hay que terminar con esas salas que son compartimientos estancos. Las salas debiesen ser como esto, en donde incluso los niños pudiesen ver a sus otros compañeros de curso. Ese es el debate, a juicio nuestro, en realidad. Ramón Jara, coordinador educativo de Asesorías Pedagógicas de Chile, AP Chile, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, usted es un agrado de poder interesante conversar los temas que conversación. importan, como dicen ustedes. Que te vaya bien.